Ahí un poco tranquilo. Uno estamos solos y bueno, el que está solo no hay quien lo mime, pero el que está con su esposa, con su esposo, tiene siempre quien lo mime. Y si no está el esposo o la esposa, están los hijos. Amén. Amén. Así que Dios me los bendiga mucho. Y quiero en esta tarde hablarles una palabra que vamos a tener una serie de cultos hablando de la necesidad de darle un ajuste a la tuerca. ¿Vio cuando el mecánico está armando un motor? No aprieta como él quiere. Tiene un quilaje la rosca, ¿no? Acá tenemos un mecánico, le podemos preguntar, se llama torque, ¿no? Y el torque ese se mide la intensidad que lleva, ¿no? De quién lo fabricó. El fabricante dice el tornillo de la tapa de cilindro tiene un torque de 8 kilos, ¿no? Por ahí. Y usted no le puede poner 7. Tiene que llegar a los 8. Antes decía, no, en el segundo clic está. No, eso es a oído. Hay un manual. Y ese manual te demanda cuánto tiene que tener de fuerza para que no afloje, para que no permita que lo que está sobrepuesto se termine doblando, torciendo, quemando la junta. Y en la vida del creyente también hay cosas establecidas. Y la iglesia de este tiempo no basta con decir, hagamos esto, hagamos aquello, no crecemos por esto, no crecemos. No. Lo primero que tenemos que aprender y lo primero que tenemos que hacer es crecer desde el compromiso. Díganle que está a su lado, vamos a crecer desde nuestro compromiso con Dios, con la obra, ¿no es cierto? El compromiso individual primero y luego a nivel cuerpo. Porque ¿de qué sirve que aquí hayan 10 que se comprometan y 15 que no se comprometan? Entonces, si es un cuerpo, es total. Yo he estado resfriado estos días con muchos dolores de hueso, de cuerpo, y usted sabe que por más que me duela la cabeza, no puedo dejar la cabeza allá y el cuerpo acá. Me duele el hombro, queda este brazo en cama y yo continúo. No es así. El cuerpo está, dice, totalmente unido por las coyunturas y los tuétanos. Y todo lo que Dios creó, generó en el cuerpo del ser humano, es prototipo de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, dice que el cuerpo está completamente unido y perfectamente unido, y cada miembro cumple su función. Y si no, de hecho, cómase algo que le cae mal a usted. Yo siempre doy un ejemplo: coma 3 días 4 huevos fritos y el día quinto se levanta que se le estalla la cabeza, pero usted comió y lo que se jodió es el hígado, pero a usted le duele la cabeza. Una señal de que algo está mal. Entonces, la iglesia tiene que percibir lo que está bien y lo que está mal. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que el creyente no madura. Ore por mí, hermano. No, ore por mí. Tengo tal situación. Óreme, acompáñeme en oración. Está bien que tenemos que orar como cuerpo, pero también cada uno de nosotros debe desarrollarse en forma individual. El crecimiento es corporativo, pero también individual. ¿Se imagina que este dedo no se le antojó crecer? Y quedó como de bebé acá, no encaja en la mano. Es decir, que en la medida que la mano crece, cada dedo va tomando la dimensión de la mano. Y usted no tiene un dedo súper largo, otro súper corto, uno súper grueso, el otro súper fino. No. Está todo perfectamente coordinado. En forma individual, porque yo tengo 5 dedos en la mano, no sé usted cuánto tiene. Pero cada uno de estos dedos creció en forma individual, pero a la vez corporativa, porque es parte de un cuerpo. Y antes de ser parte de un cuerpo, es parte de una mano. ¿Me entiende? Entonces el creyente debe ser consciente de su función.
Porque si no entramos en un espíritu competitivo, donde yo quiero ser mano, pero en realidad Dios me constituyó pie. O yo quiero ser pie y Dios me hizo cabeza. Hay gente que dice, yo no quiero saber nada con el pastorado. Pero si Dios te constituyó cabeza, ¿no es cierto? Vas a estar donde tenés que estar. O si no, se te va a ir la oportunidad de esta vida y nunca vas a desarrollar lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Dígale al que está a su lado, te voy a dar una noticia. Tenés que ser lo que Dios determinó que tú seas. Decirle al que está a tu lado, no me mires a mí, porque vos sos mejor que yo. Vos fuiste creado para algo mayor de lo que yo fui creado. Amén. El problema es que vos te lo tenés que creer. Porque si vos no te lo crees, vos siempre andamos con la envidia, con el... Ay, no sé, él le dan todas las oportunidades. A esta siempre... Y caemos en ese espíritu competitivo de la iglesia inmadura. Porque el que es maduro es consciente de quién es, la función y el lugar que ocupa. Y sabe esperar porque todo el tiempo la mano no puede estar trabajando. Cuando duerme la mano no sigue haciendo cosas, descansa. Por eso siempre hablamos de que el cuerpo de Cristo es como una banda sinfónica, donde quizás a usted lo único que le toca en su partitura sea hacer para. No, pero usted quiere ir yo quiero hacer eso. No, usted es un instrumento que solamente hace para. Y si usted lo hace fuera de tiempo, suena horrible. Si lo hace antes de tiempo, suena horrible. Para eso usted tiene que estar contando los compases para saber cuándo entra su para. Entonces, ese punto de crecimiento, de desarrollo, de madurez, es al que la iglesia tiene que empezar a encajarse. Yo quiero abrir la Biblia para empezar en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 11. Decirle al que está a tu lado, a ver, decirle al que está a tu lado, ¿sabe dónde está Hechos? Preguntale, ¿sabe dónde está Hechos? Entre Génesis y Apocalipsis. Entre el primer libro y el último de la Biblia, por ahí está. Cuando lo haya encontrado, me da un amén y comenzamos a leer. Dice, a ver, ¿cuántos lo encontraron? Deme un amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego de la noticia de estas cosas, llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Diga, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó, vio que había gente de plata, vio que había gente adinerada, dijo, acá podemos recolectar buenas ofrendas. ¿Dice eso? No. ¿Qué vio? La gracia de Dios. ¿Qué vio? La gracia de Dios. Dice, cuando llegó vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón problemático, celoso, discutidor,
pendenciero, ¿dice así? No. Porque era varón ¿qué? Bueno. Dígale al que está a su lado, che, hay gente buena en el reino. Lleno del Espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban Judea. Pero ese es otro tema. Yo quiero hablar cómo crece la iglesia. La iglesia de Antioquía, míreme, fue la primera sede, la primera base operativa de la iglesia cristiana no judía. Es decir, la primera iglesia gentil se establece en Antioquía de Siria. ¿Dónde estaba Antioquía de Siria? Estaba al norte de Jerusalén. Era una ciudad de las más importantes. Dice que habían 3 ciudades importantes en los días del Nuevo Testamento: Roma, Alejandría, y la tercera ciudad más importante de esa época era Antioquía de Siria. Quiere decir que cada vez que Dios quiere usar a alguien, cada vez que Dios quiere establecer algo, Dios busca puntos estratégicos. Antioquía era una ciudad estratégicamente importante por su actividad constante comercial, por su salida al mar, porque era un punto, podríamos llamarlo hoy, una ciudad con aeropuertos internacionales. Una ciudad que brindaba todo la estructura y el aparato moderno que se necesitaba en esos días para la extensión del Evangelio. ¿Usted cree que Dios no necesita en este tiempo puntos geográficamente estratégicos? Ahora, ¿de qué sirve? Neuquén es una ciudad estratégica. Usted donde habla es en Neuquén, petróleo. Donde hay petróleo, ¿qué hay? Dinero. Donde hay dinero, ¿qué hay? Oportunidad. Donde hay oportunidad, ¿qué hacemos? Soñamos, proyectamos un presente y un futuro. Pero eso es para el que no cree en Dios. El creyente en esos lugares tiene otra función. Y no quiere decir que no va a disfrutar de los beneficios, de un buen empleo, de un buen ingreso, de una buena posición económica. No está diciendo eso la Biblia. Está diciendo que en esos lugares estratégicos Dios establece una iglesia. Ahora, ¿cómo nace la iglesia de Antioquía de Siria? Nace producto, y aquí dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Quién fue Esteban? ¿Usted sabe quién es Esteban? ¿Quién fue Esteban en la escritura? Porque capaz que tiene algún vecino que se llama Esteban. O por ahí cuando decimos, queremos hablar de Nacho, decimos Esteban. No era Esteban, era el primer mártir de la iglesia. La iglesia, el cristianismo tenía una orden: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, es decir, en Neuquén capital y en toda la provincia de Neuquén, y hasta los confines, en Samaria, que vendría a ser Río Negro, y hasta los confines de la tierra. Es decir, la orden era clara: Jerusalén primero, Judá la provincia segundo, tercer lugar la provincia limítrofe, Samaria, y luego no había límites, hasta los confines de la tierra. Pero ¿qué hizo la iglesia? Se enamoró de lo que pasaba en Jerusalén, los milagros, las señales, las manifestaciones del Espíritu Santo. La gente hablaba en lenguas, se llenó de dones.
la iglesia y comenzaron todo gulu gulu, cada culto era una fiesta y se profetizaban y que va para allá y que venir para acá, que andate para la esquina, que veniste de la esquina, y así empezó la iglesia a enredarse en sus propios conflictos y se olvidaron que el equipamiento espiritual que habían recibido era para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y como ellos se enamoran de la manifestación del Espíritu y dejan de lado la orden del Espíritu Santo, Dios permite la persecución que termina o comienza, no termina, sino comienza con la muerte de Esteban. A quienes apiedraron y lo mataron públicamente. Y cuando matan a Esteban, los creyentes, haga así conmigo, ¿sabe lo que significa eso, no? Quickie. Empezaron a huir. Y se empezaron a ir, dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, no habían sido esparcidos, habían salido huyendo para salvar el pellejo a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. A ver, sácalo por favor que va. Pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, llegaron a varios puntos, pero dice, y no hablaron con nadie del Señor. ¿Por qué? No sea cosa que al hablar aquí también nos maten a nosotros. ¿No había dicho el Señor, vayan, prediquen, hagan discípulos y yo estaré con vosotros todos los días? Hasta el fin del mundo. Parece que el fin del mundo había terminado en Jerusalén. Entonces dice que esta gente, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Porque si entre judíos no nos van a vender. Porque el autor de la muerte de Esteban fue Herodes, fue el gobernante romano. No fue muerto Esteban por una sentencia judaica, no, los judíos se aprovechaban de todo lo que tenía que ver con Cristo y cada vez que Roma quería sacrificar a alguien, ellos estaban dispuestos. Y ahí son esparcidos y pasan por Fenicia, una ciudad súper importante, por Chipre, una isla súper importante, por Antioquía, pero no le hablaban a nadie, solo a los judíos. Y el verso 20 dice, pero había entre ellos, y diga conmigo, gracias a Dios, que siempre hay gente valiente. Algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, tuvieron el valor de hablar también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, yo quiero que aquí veamos un punto importante. ¿Sabe por qué muchas veces no crecemos? Porque no hay compromiso con la predicación del evangelio. Porque no hay compromiso, porque en el lugar que ocupes podemos hablar de Dios. En la función que tengas podemos hablar de Dios. Por eso a mí me encanta que la gente esté ubicada en los distintos estratos sociales. Ojalá un deportista en una cancha de fútbol, ojalá un artista en una banda no cristiana, ojalá alguna persona trabajando en un punto de la política. El cristiano tiene que estar en todos lados. No está concentrado el núcleo del cristianismo solamente a la iglesia. En cada lugar donde vos estás, sos una cepa, una semilla, amén, que tiene que sembrarse y dar fruto. Sí, Señor, amén. ¿Me escuchás? Amén. Y la gente necesita hablar, oír la palabra, el mensaje del reino en todas las esferas. Hay iglesias que dicen, ¿y usted qué trabaja? No, yo soy... A mí me tocó venir del mundo de la música. Y cuando yo dije que era música, me dijeron, ¿y qué música? ¿Cristiana? No, yo toco para las bailantas y todo eso. No, esos pecados, esos del diablo, usted tiene que salir de ahí. Y no me sacó el Señor. Me sacaron los hombres. Gracias a Dios, Dios cumplió su propósito en ese lugar. Amén. Porque habíamos 3 bandas, Dani, José y los juveniles,
donde tocaba yo el instrumento y cantaba. Safari, de donde salió un muchacho que partió hace unos días, Danilo, bajista también y cantante del grupo Osana. Y Jorge Herrera, un pastor de la iglesia Mahanaín de Trelew. Es decir, de las 3 bandas que habíamos, Dios se sacó uno de cada banda y los puso y los sembró en el ministerio. O sea, mire, si no hubiera sido de Dios que estábamos llamados, la iglesia me cerró la puerta en la cara, me dio un portazo, me rompió las narices, porque yo venía del mundo. Y no dejan que el proceso, el ciclo de transformación lo cumpla el Señor, sino que queremos nosotros ayudarle al Espíritu Santo metiendo las manos donde nadie nos mandó a meterla. ¿Me escuchó? Y óigame, pastores, porque hay pastores que nos ven a nosotros y que creen que no, si, o Cristo o el diablo, no, deje que Dios sabe cuidar a los suyos. Amén, sí, Señor. Dios sabe cuidar a los suyos. En el proceso de cambio, en el proceso de transformación, Dios sabe cuidar a los suyos. No meta la mano donde está trabajando el Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. Porque ahí es donde entorpecemos la obra de Dios. Un día vino un músico y me dijo: tengo un proyecto secular. Está bien, porque mi pastor me dijo que eso es del diablo, que si yo me meto en eso, el diablo me va a sacar para afuera. Y yo le digo al Señor: ¿está bien lo que este muchacho quiere hacer o no? Él me está preguntando a mí, yo no quiero ser alguien que lo extravíe del camino. Le digo: Señor, dame una palabra. Entonces el Señor trae a mi espíritu automáticamente, cuando le haga la pregunta, cuando Naamán el sirio es sanado de la lepra. Entonces viene al campamento donde estaba el profeta Eliseo y viene a agradecerle. Y le dice: ahora entiendo, dice, mire lo que dice este pagano, que se convierte por un milagro en su cuerpo, una lepra que lo estaba matando, instantáneamente después de zambullirse las 7 veces en las aguas del Jordán. En la 7ª zambullida, cuando se levanta, su piel es como la de un bebé. Entonces, viendo el milagro, él cree en Dios y viene a hablar con el profeta. Le dice: tengo un problema, que yo soy el hombre en cuyo brazo el rey se apoya. Y cuando él me diga: vamos al templo de Rimón, que era un dios pagano, y dice Naamán: porque yo ahora digo, ¿quién es Rimón? ¿Quién es Artemisa? ¿Quién es cualquier dios que no sea Jehová? Si solo Jehová es Dios, dice el tipo. Dios me sanó, él, no hay otro como él, no hay otro Dios que tenga respuesta como este Dios. Pero en mi función laboral, yo tengo que ir al templo. Aunque en mi corazón está puesto en Jehová. Pero tengo que estar ahí por una cuestión laboral. Y le dice: ¿y cuando esto me toque hacer? ¿Está bien o está mal? ¿Sabe lo que le dice Eliseo? A ver, voy a orar a Dios porque eso es pecado. No, hermano. ¿Sabe lo que le dice? Ve en paz. Porque con lo que Dios hizo en tu vida, en medio de las tinieblas vas a resplandecer. Porque serás un testimonio de que Dios vive. Y en el templo de Rimón hay gente que va allí con necesidad y allí te va a plantar el Señor. Por eso no tengas temor de ser el instrumento de Dios en lo que haces. Porque en lo que hagas, Dios te va a usar. Y allí vos vas a estar como este hombre diciendo: acá puede pasar cualquier cosa, pero yo sé quién soy y por qué estoy en este lugar. ¿Me escuchaste? Entonces dice que la mano del Señor fue fuerte sobre esta gente. No eran nadie.
no eran apóstoles, no eran pastores, no eran profetas, eran creyentes. ¿Qué eran? ¿Y los creyentes qué hacen? Predican. Si usted me dice que es creyente y no le habla a nadie de Dios, usted no cree. ¿Me entiende? Si usted cree, usted habla. ¿Qué habla? Lo que oyó y lo que experimentó y lo que usted cree, eso es lo que usted dice. Amén. Le dicen a alguien, che, viste que a fulano lo diagnosticaron que tiene un cáncer. Usted dice, pero Dios tiene la última palabra. ¿Por qué lo dice? Porque usted en su peor momento experimentó la mano de Dios. Entonces usted tiene un mensaje para comunicar. Aunque quizás el que por el que usted oró murió, no importa. Pero usted sigue creyendo. Tengo un amigo que fue a predicar a una casa donde había un hombre que lo mandaron a morir. Y él fue con toda la fe. Le dijo, señora, no se preocupe por su marido, porque mañana a esta hora no estará más él ahí en la cama. Al otro día lo fue a ver al horario que él dijo, no estaba en la cama, estaba en un ataúd. Pero él le predicó. ¿Me entiende? El resultado no depende de usted, pero la predicación es su obligación. ¿Me entiende? Entonces esta gente dice que comenzó a hablar, y me gusta el verso 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Quiere decir que si vas a ver la mano de Dios, la vas a ver cuando abras tu boca. Mientras no abras tu boca, mientras no comuniques el mensaje, no esperes ver a Dios, porque Dios no le transmite señas a los mudos. Y Dios sabe que vos no sos mudo, que vos tenés lengua. Amén. Y que vos podés predicar. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiero decirte una cosa. A partir de ahí interviene Jerusalén, que era la iglesia judía. Y cuando las noticias llegan a Jerusalén, el concilio que había en Jerusalén manda a Bernabé para que intervenga. ¿Sabe que aquí hay un detalle muy importante? Cada vez que Dios se quiere mover, el hombre quiere poner sus manos. Aquí no había llegado Bernabé, no había llegado Pablo, pero la mano de Dios era fuerte sobre ellos. Lo dice así, estaba con ellos la mano del Señor. ¿Qué? Si la mano del Señor estaba, ¿qué había? Milagros, señales, sanidades, provisión, prosperidad, salvación, vida eterna. Estaba la mano de Dios obrando en ese lugar. Como tiene que empezar a moverse la mano de Dios en este lugar. No importa si esto se llama Colonia Rural Nueva Esperanza. No importa si tiene o no tiene luces. No importa si tiene o no tiene asfalto. Pero si Dios empieza a moverse y su mano se manifiesta aquí, al rico no le importará venir, al empresario no le importará venir, no le importará el lugar. Vendrá porque aquí hay lo que otro lugar no tiene. Gloria a Dios. Entonces dice, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Gracias, mi amor. Ahora, ¿sabe lo lindo? De que escogieron a un hombre, a la persona correcta para que vaya. ¿Sabe qué significa el nombre Bernabé? Significa hijo de consolación. Mandaron a un hombre que tenía en sus palabras, en sus acciones, consuelo. La naturaleza de él era de un hombre de Dios. Era una naturaleza consoladora, estaba ligada a la función del Espíritu Santo, el consolador. Y este era un hijo de consolación. Dice, y este llegó, y cuando llegó lo primero que vio, ¿qué vio? La gracia de Dios. Cómo Dios se movía. Cuando llegó, se impactó de ver que a pesar de que Jerusalén, la iglesia central, no tenía ni idea de la existencia de esta gente, la mano de Dios estaba moviéndose allí como no se movía ni siquiera en Jerusalén. Porque a veces iglesia central no significa palabra ungida, no significa manifestación del Espíritu. A veces, hermanos, los grandes lugares están vacíos
y ausente del poder y de la gloria de Dios. Pero Bernabé llega a ese lugar y lo primero que se encuentra es impactado por la gracia de Dios. ¿Qué significa? Dios también aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y viene uno y dice, yo estaba ciego y Dios me sanó. ¡Wow! Queda impactado. Y otro dice, yo estaba paralítico y ahora camino. ¡Wow! Y cada vez que se encontraba con uno, con otro, mi matrimonio estaba en ruina y Dios nos restauró como familia. Entonces queda impactado. Cuando él llega, lo primero que ve es la gracia de Dios. ¿Sabe por qué hoy la iglesia no son respaldadas, no son apoyadas? Lugares pequeños. Porque falta gente visionaria. Gente que vea a Dios. La gente viene acá, los negros esto hay que darles en lugar de llevarse. Esto no tiene para comer, ¿qué podemos sacar de acá? Por eso no se siembra aquí, ni en otros lugares más pequeños. Yo le doy gracias a Dios que Él está aquí. Amén, sí, Señor. Pero hay hombres y mujeres que están sosteniendo una obra con sus manos, con sus hombros, con sus pocas y débiles fuerzas, y no llega la asistencia ministerial. No llega la compasión a mover el corazón de un hombre y decir, vamos a ponerle una ofrenda a este ministerio, a este pastor, a esta pastora, a este hombre que quedó viudo, a esta mujer que quedó viudo, vamos a sostenerlo, vamos a levantar sus manos, sus brazos, a este hombre que ya envejeció en el evangelio y que hoy no tiene fuerza para salir a ganarse el peso, y la iglesia lo deja morirse de hambre con las necesidades, luchando, a veces, hermano, gastando sus pequeños pesos para pagar la luz, el gas de la congregación. Es una vergüenza. Tenemos que aprender a ver la gracia de Dios. Dios te tiene bendecido. Dios te tiene sano. Abrí tus ojos y ves, oís, hablás, tenés movimientos motrices. Y no estamos viendo la mano de Dios sobre casa. Y no estamos viendo la mano de Dios sobre nuestra vida. Bernabé llegó acá, a este lugar, y lo primero que vio es la gracia de Dios. Y se regocijó, porque el hombre que ama la obra, la mujer que ama la obra de Dios, se regocija cada vez que ve a Dios obrar. Amén, gloria a Dios. No importa si el hogar es pobre, si la familia tiene carencia, porque si Dios llega para transformar. Dios llega para ordenar. Dios llega para cambiar la realidad. Entonces, cuando vemos a alguien que aceptó a Cristo, debemos regocijarnos, porque decimos, es un hogar más que va a tener la oportunidad de cambiar. Así, Señor. Amén. Son vidas, hijos, hijas, nietos, nietas, que van a tener la oportunidad de cambiar. Y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Muchachos, ustedes recibieron cosas tremendas. Estoy impactado por lo que Dios ha hecho en ustedes. Yo esto lo veía cuando Pedro y Juan sanaban con la sombra allá en Jerusalén. Cuando Jesús estableció la iglesia, era impresionante, era impactante. Pero yo no creí que Dios haría esto en una iglesia no judía. Diga conmigo, Dios desarma Dios desarma los planes de los hombres cuando Él quiere operar. Entonces Él dice, esto no se diferencia nada de nosotros judíos. Acá está Dios, y si Dios está acá, cuenten con un servidor. Esa tiene que ser tu actitud. Si Dios se está moviendo aquí, yo debo comprometerme un poco más. Porque si Dios está aquí, yo debo ver la gracia de Dios. Si usted hubiera visto a Nelson cuando entró por primera vez acá, y lo ve hoy, ¿qué ve? La gracia de Dios. El amor de Dios. Cómo Dios transformó lo que no era en algo que fuera. Amén. Ve sus hijos. Su yerno aquí, ¿qué ve? La gracia de Dios. Amén, sí, Señor. No necesitamos oír la voz de Dios. Vemos en la gente lo que Dios hace. Acá viene una persona con 18 años, su pie como si lo hubiera sumergido en un balde de agua hirviendo.
Muchos fueron testigos del milagro ese. La mujer sacó su media y junto con la media salió la piel. Y quedó un hueco en su carne. Y al otro día estaba la piel sana. La otra hermana llegó con un tumor en un oído que la dejó sorda. Y hace 2 años atrás, para una Navidad, nosotros ya habíamos hecho el último culto. Quería venir a darle gracias a Dios porque se había hecho una tomografía nueva y el tumor había desaparecido. ¿Qué ve usted? Gente necesitada. ¿Qué ve usted? Gente ignorante. ¿Qué ve el liderazgo de este tiempo? ¿Qué ve? Yo veo la gracia de Dios. Amén, Señor. Yo veo la gracia de Dios. Sí, Señor. Amén. Porque veo vidas cambiadas, sanadas, transformadas. Yo veo la gracia de Dios. Amén. Porque vemos la bendición, la prosperidad. Veo la gracia de Dios. Quizás no tenga un barrio con cloaca, con gas natural, pero vemos la gloria de Dios en este lugar. Y hay lugares que lo tienen todo y están vacíos. Sí, Señor. Ausentes de poder, ausentes de visitación de Dios. Entonces, Él los anima a que permanezcan fieles al Señor. ¿Sabe por qué lo hizo? Y aquí describe el verso 24, porque era varón bueno. Lo bueno se manifiesta. El que es bueno no te dice, che, ¿por qué venís tan lejos de la iglesia? Yo tengo un salón acá a la vuelta. Quédate con nosotros. ¿Qué va a ir a dónde? No, a Paso yo lo conozco. Pero no conoces al Cristo de Paso. Amén, sí, Señor. Quizás conociste mi vida pasada, pero no conoces mi presente en Dios. Y cuando vos ves la gracia de Dios, Dios considera que sos un hombre bueno. Porque por eso se llamaba Bernabé, era un hijo de consolación. Porque era un hombre bueno, varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y el cupo de la iglesia daba acá. El piso de la iglesia daba acá. Pero el hombre lleno del Espíritu y lleno de fe ve por encima de las situaciones. Amén. Por encima de las circunstancias. Sí, Señor. Pastor, te animo a que veas más allá de los 3 o 4 que están sentados. Ve el proyecto de Dios contigo cumplido. Pastor, te animo a que te levantes y veas la gracia de Dios. Porque Dios te escogió porque eres bueno. Porque eres un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Por eso Dios te levanta. Por eso Dios te pone donde te pone. Y donde hay un hombre bueno, una mujer buena, donde hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y donde hay hombres y mujeres llenos de fe, ¿qué va a pasar? Una gran multitud el Señor va a agregar. Amén. ¿Cuántos pueden ver multitudes? Amén, sí, Señor. Dígale que está a su lado, te profetizo esta noche. Vienen días. Decirle, vienen días, te dice el Señor, en que no me vas a ver la cara. A causa de la multitud me tendrás que buscar para saludarme. Declaro que este será un lugar donde el Señor añadirá multitudes. Amén, gloria a Dios. Porque aquí hay gente llena de fe, Sí, Señor. llena del Espíritu, gente buena, gente que ve la gracia de Dios, gente que ama la obra de Dios. Y donde hay ese corazón, allí está Dios. Sí, Señor. Después, y me gusta esto, verso 25. Después se fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y los discípulos le llamaron cristiano por primera vez en Antioquía. ¿Qué hizo? Empezó a trabajar. Míreme, escúcheme un segundo porque voy a terminar con esto. Cuando encontramos un lugar fértil, ¿qué hacemos? ¡Wow! Este es mi lugar. Y aunque no me alcancen las manos, yo quiero hacer todo.
Y aquí comienza la madurez. Aquí empieza el que se hace maduro. Entonces Bernabé ve la gracia, ve los creyentes. Era hombre bueno, lleno del Espíritu, lleno de fe. Y él dijo, yo sé que estoy capacitado para estar acá, pero solo no puedo hacer la tarea. ¿Y sabe lo que hizo? Se acordó de aquel perseguidor de la iglesia a quien él tuvo el privilegio de conocer. No fue a buscar un universitario, no fue a buscar un hombre de alto intelecto, sino que se acordó de uno que tenía un espíritu como él. Otro hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, un hombre de buen testimonio. Y dijo, esta tarea, acá lo necesito a Saulo. ¿Y saben por qué era Saulo? Porque todavía no estaba apartado para el ministerio, pero estaba creciendo en el conocimiento, estaba en la formación de su ministerio apostólico. Dios estaba trabajando en la persona de Saulo, en el carácter de Saulo, y el primer hombre que se acuerda y confía en él, y seguramente por orden del Espíritu de Dios, fue Bernabé, porque él era un hijo de consolación, y lo fue a buscar y le dijo, mirá, Saulito, hay una obra que Dios estableció en Antioquía. Cuando yo llegué, me impactó Dios lo que había hecho. ¿Sabés cómo es una tierra fértil, apta para la predicación, apta para la enseñanza? Y vos tenés la gracia que a mí me falta, y yo tengo lo que te falta a vos. Vení, hagamos un equipo. Diga conmigo, equipo. Equipo. Para formar equipo hay que madurar. Tiene que morir el egocentrismo. Así es, mi Dios. Tiene que morir la vanagloria. Sí, Señor. Para madurar hay que aprender a escuchar a otro. Así es, Respetar los dones y los talentos que otro tiene. Aprender a oír al sabio o al ignorante. sí, mi Dios. Y siempre habrá alguien que te va a desafiar a que vaya por más. No te quedes con lo que yo hago, yo aprendí, yo creo así. No. Ese fue tu comienzo. Eso fue lo que la Biblia denomina esos procesos de aprendizaje con los que vos y yo conocimos a Cristo. No pueden durarnos toda la vida. Tenemos que desprendernos de eso para ir por más. Se llaman rudimentos. Y el que se enamora de la metodología, del rudimento, nunca sale. Y siempre va a querer imponer el rudimento, porque a mí me enseñaron, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, perfecto, querido, eso dice la Biblia, pero no podemos estar hablando todos los días de santidad. No podemos estar hablando todos los días de juicio eterno, de la resurrección de los muertos. No podemos estar hablando todos los días los mismos temas. Tenemos que ir para adelante, avanzar, crecer, desarrollarnos en lo que hoy nos toca vivir. Y Bernabé va a buscar a Saulo, al menos indicado por los hombres, pero al hombre indicado por el Señor. Y es Bernabé quien trae a Saulo, más tarde el apóstol Pablo, al escenario del protagonismo. ¿Quién te va a promover cuando hay una iglesia que empieza a madurar? ¿Un hombre o una mujer? Bueno, lleno del Espíritu y lleno de fe, porque allí no hay lugar para los celos. Yo sé que lo que me falta a mí lo tenés vos, y yo sé que lo que te falta a vos lo tengo yo. Amén. Así es. Y nos vamos a hermanar y a complementar. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entendés? Allí muere el ego. Allí rindo mi agenda. Ahí empiezo a crecer. Ahí empiezo a madurar. Y Bernabé va a buscar a un hombre que él sabía que era superior a él en conocimiento, en experiencia con Dios,
Había estado ciego 3 días. Dios lo había levantado de la ceguera. Lo que Dios había hecho en Saulo se sabía en todos lados. Pero lo que nadie sabía es lo que Dios iba a hacer. Y para que Dios lo haga, Dios necesita gestar un espacio, un lugar y gente que te rodee. ¿Me entendés? Y cuando se gesta el espacio de Dios, el lugar de Dios y la gente de Dios a tu alrededor, ¡boom! Esto estalla. No, la obra de Dios no la hace un hombre. La obra de Dios la hace un equipo. Y Antioquía de Siria, la tercera ciudad más importante de los días del Nuevo Testamento, se convierte en la primer base operativa de una iglesia gentil, de una iglesia no judía. Y ese lugar y ese punto estratégico le abrió a los apóstoles y discípulos de esos días las puertas de las naciones. Pásame, ¿sí? Así cual. Y si no hubiera sido por esos hombres, la iglesia hubiera muerto en el intento. Si la iglesia creció, es porque Dios encontró la gente correcta. Amén. Así es. Amén. Para el lugar correcto. Gloria a Dios. Amén. Creo que aquí hace falta gente indicada, Amén. que maneje el sonido, que sepa de graves, de agudos. Entonces tiene que haber alguien que, pastor, me encantaría manejar el sonido para que usted no esté allá, acá, allá, acá, allá, acá. ¿Me entiende? Amén. ¿Quién quiere ser? No, porque yo el miércoles no vengo porque juega Boca. No, porque juega River. Esa iglesia no crece así. Allá, ponelo, se va a acoplar ya. La obra de Dios no creció así, hermanos. Cierra sus ojos, diga: Señor, necesito comprometerme. Necesito comprometerme. Salir de mi tibieza. Salir de mi tibieza. En el lugar que ocupo en esta vida En el lugar laboral, en la actividad que desarrollo, no importa el ámbito. no importa el ámbito. ¿Sabe por qué? Porque usted es la luz. Sí, Señor. Y cuando la luz se enciende, por más tiniebla que haya, estas tienen que Amén. huir, Gloria a Dios. retroceder. Así es, mi Dios. Dígale: Señor, me quiero comprometer a partir de hoy, Me quiero comprometer a partir de hoy. porque necesito ser un Bernabé. Estamos en una sociedad que se cae a pedazos. Sí, Señor. Necesito ser un hijo de consolación. Que en cada lugar que yo tenga la oportunidad de abrir mi boca, vidas sean cambiadas, hogares sean transformados, enfermos sean sanados. Soy un hijo de consolación, una hija de consolación. A partir de hoy, quiero ser como Bernabé, una persona buena. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname. Y si te he descuidado, Espíritu Santo, hoy te pido perdón. Pero te quiero incorporar a mi vida como lo más importante. Quiero que seas el aire que yo respiro. Quiero que seas el Señor de mi vida.
Quiero que me llenes. No solo con tu presencia, sino también me llenes de fe. Para que en cada lugar donde yo me mueva, pueda verte a ti obrar. Pueda ver la gracia. Y ser un generador de espacio. Para aquellos Saulos que están lejos, desahuciados, desechados por el pasado, por el fracaso. Y quiero ser el Bernabé que los vaya a buscar. Y que alrededor mío ellos encuentren su lugar para poder crecer, para poder desarrollarse, para levantarse si están caídos, para sanar sus corazones heridos y ellos vengan al lugar donde tú los puedas empezar a levantar, a usar, y el potencial que has puesto en ellos explote. No importa si son mejores que yo, no importa si tienen más conocimiento, más capacidad, mayor elocuencia. Importa que se levanten y que ocupen su lugar. Bernabé invirtió en Saulo y no se arrepintió. Le trajo a Antioquía y todo un año estuvieron congregados allí enseñando la palabra. Yo no puedo solos. Saulo, quiero que vengas conmigo, quiero que estés conmigo, quiero que enseñes. Yo te voy a generar un lugar para que tu ministerio explote, crezca, se desarrolle. Oh, necesitamos esa clase de gente, mis queridos. Dígale al Señor, yo quiero ser uno. Cuenta conmigo. Levante su mano y dígale, cuenta conmigo. Póngase de pie. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. No armaron agendas, hermano. Se quedaron a invertir tiempo, capacidad, conocimiento, dones aplicados a la iglesia local. Y le enseñaron a mucha gente. Y los discípulos y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristiano? Si usted ve a uno con la camiseta de River, ¿qué va a creer que es? ¿Hincha de Boca? Si ve a uno con la camiseta de Boca, ¿qué va a creer? ¿Que es hincha de River? Es una identificación de quién eres. Estos no tenían camisetas, tenían obras, acciones. Y las acciones y las obras de ellas eran iguales que las que se comentaban que había hecho ¿quién? Cristo. Y si estos hacen lo que Cristo hizo, ¿qué son? Cristianos. ¿Podrán decir hoy de nosotros eso? Estos son cristianos, che. Algunas veces dicen, estos son cristinos o cretinos, pero nos da para cristianos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Nuestras obras. Dígale al Señor, despiértame. Quiero avanzar, quiero ir por más. Quiero que puedas contar conmigo. En estos 3 meses que quedan, octubre, noviembre, diciembre, cerramos un año más. Que no sea un año más. Quiero ver mi casa tocada, modificada, los cimientos de mi vida sacudidos. Que yo pueda ver a Dios obrar en todo lo que me rodea. Que pueda ver la gracia de Dios en todo lo que está a mi alrededor. Papá, gracias por esta palabra.
que hemos compartido esta noche. Necesitamos despertar a la gran necesidad que hay hoy. Necesitamos ser hijos de consolación. Necesitamos que la gente diga: este es bueno, este hombre es lleno del Espíritu, está ungido, esta mujer está ungida, está lleno de fe. Está loco, mirá dónde se vino a abrir una obra, mirá dónde se vino a instalar. ¿Sabe que mucha gente me dice: pastor, usted está loco, usted tiene que estar en el centro? Yo trato de estar en el centro, pero en el centro de la voluntad de Dios. No es el lugar, es estar donde Dios te quiere. Comprométase y verá la mano de Dios. Comprométase y verá añadiduras de Dios. Comprométase y verá la mano de Dios obrando a su favor. Métase al río y no se conforme con el agua a los tobillos, a las rodillas, a los lomos. ¡Nade! ¡Viva una nueva experiencia! Alguien dijo: si haces lo que siempre hiciste, verás lo que siempre viste. Pero el día que te atrevas a hacer lo que nunca hiciste, entonces ese día verás lo que nunca viste. ¿Quieres experimentar a Dios? Dios necesita una iglesia madura, capaz de respetar uno en lugar del otro, capaz de convivir entre dones, talentos, ministerios, sin andar pisándose la manguera como los bomberos. Dígale a Dios: modifica mi carácter. Allí en lo profundo, que yo pueda convertirme en un hombre bueno, en una mujer buena, llena de fe, llena del Espíritu, una hija de consolación, que cuando vea la necesidad no me esconda, no me oculte, sino que abra mi corazón y diga: acá estoy, cuenta conmigo. Gracias, papá. Bendigo a la gente que está del otro lado. Bendigo a la gente que está en las redes sociales, los que se han caído, los que se están tratando de levantar con su fuerza. Ahí van las fuerzas tuyas para ellos, Señor. Hoy tú los tomas por la mano derecha y los pones de pie, enderezas al encorvado. Las rodillas endebles se afirman y el pábilo que estaba humeando volverá a encenderse. Sopla tu fuego sobre ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Levante un poderoso aplauso. Gloria a Dios. Un aleluya. Vamos a adorar a Dios y vamos a levantar la ofrenda. Amén, sí, Señor. Los diezmos, los que trajeron diezmos. Gloria a Dios. Vamos a orar para que la mano de Dios sea con nosotros. Amén. Ahí están los sobres para los que quieran diezmar. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro. Gracias sublime. Así que saluda al que está a su lado, bendígalo y dígale: Dios te bendiga en este día. Qué hermosa palabra para tu vida. Vamos a adorar a Dios con este cántico. Vamos, pastora, póngalo. ¿Se fue la pastora? Ah, se durmió, bueno. Se aburrió con la prédica. Vamos. Dos canciones puso. Tiene dos canciones puestas por falta de una. Dele fruta ahí. Ahí está.